Ya. Buenos días, profesor. Soy el alumno Ángel Manuel Chupita Solmía y del curso de Química General, y en esta ocasión vamos a entrevistar al señor o profesional Aníbal Castillo, el cual ya lleva trabajando en el rubro de agro- de agroindustria, por ejemplo. ¿Cómo está, mi estimado, en estos días? Bien, Manuel, y gracias por la comunicación. Estimado, el día de hoy le vengo a molestar porque tengo algunas preguntas que mencionarle sobre algunas cuestiones que tengo. Van a ser unas preguntas fáciles, más o menos como usted va en un rubro del campo, de la agronomía. Van a ser preguntas como en su experiencia laboral, más o menos. Podríamos Sí, empezar. dime las preguntas cuál quisiera que te responda. Bueno, empezamos por algo fácil, ¿sí? ¿Qué podría ser? ¿Qué funciones llegan a cumplir los diferentes ácidos como el ácido láctico o el ácido acético en la producción, maduración o en las conservaciones de diferentes cultivos? Ya, si se usan ese tipo de ácidos, sí, claro, se usan ese tipo de ácidos dependiendo el tipo dependiendo del tipo de alimentación que tú quieras, digamos, preservar, ¿no? En todo caso, esos tipos de ácidos, aunque hay una mayoría de ácidos que también lo hacen, pero mayormente para lo que son alimentos comestibles se utilizan esos ácidos que tú mencionas, ¿no? Y pero ¿en dónde se ve? ¿En dónde se puede llegar a ver estos diferentes alimentos, estos diferentes ácidos o cómo se generan en sí? ¿De dónde se obtiene los ácidos? La pregunta. Sí, porque tengo entendido que por diferentes microorganismos se llegan a generar el ácido acético, el ácido láctico, algo así. Ya, vamos por parte. El ácido láctico se tiene principalmente dos formas. Se tiene por una fermentación que es en forma natural, donde cual se ha hecho por muchos años, ¿no? Siempre se ha hecho ese tipo de cosas, preservando, ¿cómo se llama este alimento, ¿no? Anteriormente no había un tipo de refrigeración como lo tenemos actualmente, ¿no? Por lo tanto, había unas formas de cómo lo preservaban los alimentos, ¿no? Entonces, los ácidos lácticos, por ejemplo, generalmente lo obtienes de las bacterias, ¿no? Hay un tipo de bacterias que tienen el nombre, este, los Streptococcus, que son, digamos, presentes ahí, digamos, en el yogur, en la levadura, en los granos. En el caso de la leche específicamente son los lactobacillus, de ahí viene su nombre de lactosa. Entonces, y los Streptococcus vienen a hacer fermentaciones para lo que son los que te pueden hacer los azúcares, transformándolos de alcohol a vinagre, ¿no? Y también el lactobacillus, también lo que también te puede hacer, si no me equivoco, también fermentan granos. Generalmente todos los cereales, tienen un tipo de fermentación, ¿no? La fermentación más básica que tiene, o echas un grano de maíz, un grano de trigo, lo remojas, lo mantienes en una temperatura controlada y automáticamente ocurre la fermentación, transformación de una sustancia a otra, ¿no? Entonces, eso es lo que hace mayormente la bacteria, ¿no? En el caso del vino, por ejemplo, ahí son hongos. Por ejemplo, en el caso de lo que son las levaduras, ¿no? Digamos, una comparativa te lo menciono, ¿por qué? Porque el vino en que no se preserva, las levaduras que son hongos también transforman el vino, cuando es uva, perdón, cuando es uva, lo transformas en vino. Ese proceso de fermentación también lo hacen, digamos, las levaduras, ¿no? Que hace una preservación del vino. El vino lo puedes también
obtener muchos años dentro de un envase, por lo cual es una forma también de una preservación. También está considerado dentro del tipo alimentario, ¿no? ¿No? Pero también cuando la fermentación es mala del vino, perdón, de la uva al vino, también ocurre que utilizan otro tipo de bacterias que entran en la fermentación y transforman la uva en vinagre, que eso es lo que generalmente una persona que vende vinos no lo necesita, pero ocurre también ese tipo de fermentación. Entonces también el ácido láctico lo puedes obtener también, digamos que de esa forma, ¿no? Entonces la más conocida son los lactobacillus y los bacilos, que son los grandes fermentadores del tema. Entonces, la materia prima que puedes usar, maíz, azúcar, o maíz de alguna forma general, ¿no? Granos, lo que hacen la cerveza, por ejemplo, también utiliza este tipo de bacterias que son los que hacen ese tipo de fermentación, ¿ya? Entonces, la remolacha, que no es muy usada en el Perú, generalmente lo usan países donde sí usan la remolacha como un proceso de fermentación del azúcar que tiene hacia un tema de fermentación alcohol, ¿no? O suero de leche que también le llaman. Entonces, también existe un ácido láctico sintético también, que también lo puedes hacer a base de petróleo, ¿no? Pero eso casi no se usa en los alimentos y porque también es más costoso, ¿no? En cambio, una fermentación de maíz o de la uva para obtener vinagre lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Sin problemas alguno. Entonces, más o menos esa es la acción del ácido láctico que puedes obtener. En el caso del ácido cítrico, que también es una forma de fermentación, de conservación de alimentos, lo tienes generalmente, pues, donde dicen, ¿no? Tienes de los limones, de todo lo que son frutas que son ácidas, ¿no? Por ejemplo, la lima, la mandarina, la naranja, de toda la familia de los cítricos tienen esa facultad, ¿no? Ahora, el ácido que tiene el limón, más o menos lo calculo en pH 2,3, que es bastante ácido, y también es una forma también de preservar alimentaciones. Lo puedes mantener por tiempo, ese tipo de, de- de fermentación, y lo puedes obtener en forma ácida durante mucho más tiempo de lo que un limón naturalmente puede mantenerse. Puedes obtener eso, ¿ya? Hay otro detalle interesante que también es que la caña de azúcar también puedes obtener, también, volviendo al punto número uno que estamos mencionando, que me he preguntado, me olvidé decirte que la caña de azúcar también es un proceso de fermentación que se utiliza para obtener jarabe de maíz o almidón, ¿no? Que es lo que también se utilizan para eso. Este, mencionó sobre los limones, los ácidos de los limones. En sí, ¿me podría explicar cómo eso afecta en diferentes platillos o comidas, como el ceviche? Mm, lo que más se conoce en todo caso en son por costumbres, digamos, por experiencia lo que se habla más, por ejemplo, sí, obviamente el cítrico lo que te hace es una, ah, volviendo a un tema criollo, se puede decir una precocinamiento de los alimentos, ¿no? Tú pones carne y pones ácido cítrico, lo que hace es ablandarlo, ¿no? Es casi parecido a lo que sucede con los ácidos gástricos del estómago, ¿no? No, pero los ácidos del gástrico del estómago son mucho más fuertes que un ácido cítrico, ¿no? Porque ellos deshacen el alimento dentro del estómago, ¿no? Pero un ácido cítrico lo que hace es un ablandamiento más débil, pero sí lo hace. Entonces, que lo hace en segundos, ¿no? Entonces, en lo que te hace ese tipo de ácido cítrico es precocinarlo, se podría decir, con el cual lo hace de que la carne que quieres comer en ese momento, lo sea más comestible y más fácil de poder comer, ¿no? De poder masticarlo.
Entonces, se utiliza. Pero también no solamente en alimentación, también lo utilizas en casa de la alimentación, también para hacer para saborizantes, ¿no? Cuando el agua que tú quieres usarlo también lo utilizas para bajar el pH. O sea, si tú utilizarías un poco nada más, unos ppm de ácidos cítricos, eh, con eso sería suficiente para bajar la acidez de un agua, ¿no? Que tú quieres hacerlo como alimentación. Ahora, contra más ácidos cítricos utilices dentro de un agua de 1 litro, por ejemplo, pues lógicamente pues más se va a sentir el sabor de ácido cítrico, ¿no? Por ejemplo, en las galletas que utilizamos, por ejemplo, generalmente que se venden en el market, también usa ácido cítrico, pero no se siente el sabor, porque la cantidad que se usa, especialmente en las recetas, es poca para que se haga lo necesario, pero que no se sienta el sabor. Por otro ejemplo, llevando al tema de alimentación. No necesariamente todo lo cítrico tiene que usarse para que sepa cítrico. Dependiendo de la cantidad que se usa, generalmente también se usa para como parte de una receta, pero también se usa un nominal bajo, ¿no? Se puede decir. En el caso, por ejemplo, del vinagre, que viene a ser también un tema de acidez, no cambia tanto el sabor de la comida. Entonces, las personas que cocinan, por ejemplo, generalmente lo usan, pero más que todo lo usan para darle aroma a la alimentación, ¿no? El vinagre en sí tiene un sabor ácido, pero cuando tú lo echas a la alimentación, generalmente lo usas para no cambiar tanto el sabor del alimento, sino es para darle un aroma. Claro, Claro que también si tú echas bastante vinagre, obviamente vas a cambiar todo el alimento, ¿no? Por eso el vinagre se utiliza en pequeña dosis, pequeñas cantidades, para obtener el objetivo que es darle un aroma al momento de preparar digamos, una comida en especial. Ahora, el vinagre también se usa también en forma, fuera de la alimentación, se usa también para limpieza de manchas, limpiezas también de pisos. De una manera u otra también forman parte de ingredientes de otro tipo de quehaceres domésticos que también se usan, ¿no? Tanto en metales, tanto como, por ejemplo, manchas en metales. Óxido también se puede sacar también con vinagre, combinado con el bicarbonato de sodio, también lo puedes usar. Pero también tiene esa facultad el vinagre también de sacarte toda la suciedad de un metal, por ejemplo. Se podría decirte. mencionó que diferentes granos como el maíz o el cacao o del vino también se, se tienen que utilizar diferentes niveles de pH y de acidez también. Y veo que, y bueno, yo estoy realizando un estudio sobre la fermentación del cacao y he visto un problema sobre que los productores o agricultores en sí no conocen estos diferentes niveles de acidez y de pH, llegando a perder gran materia prima en sí, perdiendo el tiempo en mala fermentación, en una mala uniformidad de los lotes, entre otras cosas. ¿Usted cree que es necesario dar a conocer estos, o poner en práctica estos diferentes niveles de calidad de acidez y dar a conocer los niveles de pH para que el producto, el grano o el alimento salga de una buena calidad? Pero la pregunta en sí, ¿cuál es? No me entendí bien. Este, ¿Cree que es importante dar a conocer las diferentes prácticas para medir el nivel de acidez o de pH para que el grano o el alimento tenga una alta calidad para el consumo humano? ¿Sí? Mira, en el cacao, mi experiencia mía lo puedo tomar en libros porque generalmente cacao he visto en Piura, cosa que yo he visto, mira, cosa curiosa, en Piura yo he visto cacao que es una zona llamada este, Lomas, está por Cruceta, por el distrito de Tambo Grande, creo que es de Piura, y siembran el cacao ahí en unas grandes áreas más o menos considerables, ¿no? No es mucho, pero sí hay gente que siembra cacao. Ahora,
En cacao es un proceso fácil. Solamente lo que tienes que hacer es abrir la mazorca, porque el cacao viene en tipo mazorca. Las Sí. semillas vienen cubiertas con una pulpa blanca que le llaman baba, ¿ya? Lo pones en cajones más o menos una semana, más o menos por ahí, y tienes que usar levadura, que son las bacterias, ¿no? Que son las bacterias lácticas y como te mencioné la otra. Entonces, de forma natural. Entonces, de esa manera lo que hacen es procesar ese tipo de el grano y generalmente la bacteria, para generar ese tipo, las bacterias lo bajan para obtener haciendo lo que quiere que es el cacao. La bacteria baja en el pH hasta más o menos, calculo, entre 6,5 a 4,5, que es un rango más o menos considerable, ¿no? Es decir, más o menos el óptimo es entre 4,5 a 5. Entonces, eso es lo que activan ese pH, cuando tú lo bajas a ese nivel de 4,5 a 5, es donde activas enzimas del grano mismo, del grano que están dormidas, y eso hace que surja el sabor a chocolate. Entonces, tú para obtener el chocolate final, tienes que, tienes que incorporar bacterias, lactobacilos, esas cosas, y eso hace de que cuando baja el pH, automáticamente, como si fuera un clic, las enzimas se activan del cacao y esto libera el sabor del chocolate. Si no hubiera fermentación, no habría forma Es, de obtener el chocolate. ah, Entonces, en sí, ¿qué es? Las enzimas cuando se activan, eliminan los compuestos amargos, porque el cacao cuando tú lo cosechas de la planta es es, amargo. Entonces, la fermentación lo vuelve dulce y lo vuelve un color marrón, morado, porque cuando tú ves, bueno, creo que no has tenido oportunidad de ver un grano de cacao. El cacao tiene un color morado, que cuando tú ya tienes la fermentación, ya es un color marrón, que es el color característico que tiene el chocolate, ¿no? Entonces, esos son más o menos el tema. ¿Ya? Cuando la fermentación está incompleta, ¿qué pasaría, no? Por ejemplo, cuando la fermentación se interrumpe, el proceso de fermentación del proceso, pues si se interrumpe, no tendrías el sabor a chocolate final que tuvieras tener. Muchos, por ejemplo, otro tipo de fermentación interrumpida o mal hecha, cuando tú lo tienes muchos días en calor extremo, ¿no? Cuando no tienes ventilación. Por eso el cacao, cuando tú lo fermentas, lo ok, tienes que mantener en un sitio ventilado. ¿Qué quiere decir ventilado? Que tiene que tener aireación, que el aire corra para que de esa manera las bacterias no mueran. Porque si las bacterias que tú tienes mueren, no hay quien haga la fermentación. Entonces, ¿qué ocurre cuando la fermentación se interrumpe porque no tiene suficiente aire? Huele mal, huele un jamón, huele así como a queso, a vinagrado, algo así. Bueno, no es el olor que tú quieres, ¿no? Que era al final el chocolate. La otra que sucede, me acuerdo, por ejemplo, cuando si tú estás poniéndolo el cacao afuera, ventilándolo, porque tienen que tener techo, y por si acaso, ¿no? Por ahí hay lluvias que suceden en la selva, pues las lluvias también malogran el proceso de fermentación. Por eso tienen que estar en un sitio secado, que no haya lluvias y ventilado. Generalmente los cacao lo tienes que poner en un sitio con techo, se puede decir. Si ocurriera eso, que hubiera visto agua, lo que tiene es un olor a moho, ¿no? A podrido, así cuando la ropa lo dejas mucho tiempo húmedo, tiene un olor característico a moho, así a penetración de humedad. Sucede eso, ¿no? Entonces, digamos que eso es esa sería la interrupción del cacao. La otra que sucedería es cuando tú lo combinas con otros olores, ¿no? Por ejemplo, si por ahí se escapó, por ejemplo, otro olor o otro material que no está dentro de la fermentación del cacao, ¿no? La gasolina, pone, ¿no? El suelo mismo que puede estar mal, por eso tienes que mantenerlo en un sitio con costales o plásticos, ¿no? Si se contamina el proceso con otros olores o otro tipo de alimentación, el proceso también se interrumpe. ah, Entonces, eso también sería, por eso tienen que tener mucho cuidado, esos olores, ¿no? El otro que también es cuando tú, como,
el calentamiento digamos, por el mismo cacao. ¿Qué sucede, no? Cuando tú pones mucha cantidad de cacao encima de otro, ¿ya? Cuando tú pones encima de otro, la misma calentura del cacao, porque una fermentación que ocurre, se libera calor. Toda fermentación, sea cítrico, sea láctico, sea el cacao mismo también, todas esas fermentaciones siempre ocurre una liberación de calor. El proceso de azúcar a alcohol o de azúcar a ácido láctico, hay un proceso de liberación de calor. Pero si ese calor es muy excesivo, ¿por qué? Porque lo pones encima de pilas y pilas, eso también hace de que, que el calor excesivo por esta acción baja también la cantidad de bacterias y también hace de que la fermentación se interrumpa y también tenga otro olor que es un olor a medio quemado, como si se hubiera tenido una calentura en un caucho, se puede decir. Y lo otro es que también cuando tu cacao no lo vendes bien, ¿por qué? Porque a veces tus granos no están bien maduros. ¿Qué sucede con esto, por ejemplo, no? Cuando tú cosechas granos verdes y granos maduros, si tú cosechas granos verdes y maduros, algunos van a tener buena fermentación y obtienes el chocolate, y los que están verdes que siguen estando verdes, van lentos y no están dentro del proceso del chocolate. Entonces, también se contamina. Por lo tanto, también debes tener que todas las cosechas que tú tengas deben ser de la misma etapa de crecimiento. Entonces, tienes que seleccionar los granos verdes, sacarlos y solamente ponerlos en mata, listos para fermentar, solamente los granos que estén iguales, en la misma etapa metabólica del grano. O sea, todas esas delicadezas que tiene el grano, tiene que tomarle en cuenta la persona que va a cosechar cacao para que no tengan esos problemas. Porque generalmente el comprador que es del exterior, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, te castiga con precio cuando tú vendes tu chocolate de una manera que no lo es. Y los precios bajan. Entonces, más o menos, si no me acuerdo, la masa mínima para cosechar granos es de 40, 50 kilos, si no me equivoco, voltearlo cada 2 días, ¿no? Para que el oxígeno nuevamente entre al proceso, porque recuerda que si no hay un tipo de cantidad de oxígeno necesario, también ocurre la fermentación que se interrumpe. Y como te mencionaba, también secarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú secas, antes de fermentar, más o menos debes tener entre, si no me equivoco, entre 8% o 6% de humedad seca para que sea la fermentación. No puedes cosecharlo y al toque fermentarlo. Tienen que pasar un proceso de secado y pasarlo al tema de la fermentación después. Entonces, ¿dónde cosechas mayormente o dónde obtienes el cacao? Porque el cacao le gusta mucho el calor, le gustan mucho suelos que tengan un pH también ácido. Es en la selva, ¿no? En la selva mayormente es donde se cosechan, donde siembran cacao. Acá también lo puedes sembrar. En Trujillo puedes sembrarlo también acá en la costa, pero el problema es el clima. La calidad no va a ser la misma. La fermentación no va a ser la misma. Entonces, ¿dónde se obtiene mejor calidad y cacao? Calidad y fermentación es en la selva, que es su clima. Entonces, por eso las grandes cantidades de cacao la encuentras en la selva, ¿no? Que es donde le gusta, a estas, ¿cómo se llama? A estas plantas, ¿no? Ah, pues sí. Este, mm, por lo que tengo conocido, por lo que sé en sí, el cacao o diferentes productos logran generar una gran empleabilidad en diferentes países en sí. No sé si podría ser verdad o no. ¿De qué, perdón, no te escuché bien? Del cacao o de otros productos alimenticios. Ya, pero específicamente, ¿qué quisiera saber más del cacao? ¿Qué parte? A ver, de, de que si se llega a conocer estos principios de
ácido base o de pH, su producción lograría mejorar y así los productores no perderían tanta materia orgánica. Claro, o sea, el pH, ¿por qué es básico? Porque justamente las bacterias que hacen la fermentación tienen que tener un ambiente de un pH entre 4,5 a 5. Ah, sí. Entonces, tú, si obtienes esa pH de esas condiciones, las bacterias van a estar. Es igual como nosotros, ¿no? Nosotros, para no tener ni calor ni mucho frío, si nos hacen una pregunta a nosotros, ¿cuál sería el clima o los grados Celsius ideales para que una persona no sienta frío ni calor excesivo? Por ejemplo, sería entre el rango de 21 a 23 grados Celsius. Ese sería un rango de clima, de ambiente, en donde nosotros podríamos vivir sin mucho calor y sin mucho frío. Y en el caso de la fermentación ocurre lo mismo. Hay grados donde la fermentación, para que se tenga bien cuidado, el pH debe estar entre 4,5 a 5. Pero como te voy a repetir, eso no es lo único. Tendrías que tener también la persona que va a llevar ese alimento de cacao a chocolate, tiene que tener mucho cuidado en el proceso de la fermentación. Cuidar no solamente el cacao, sino también cuidar las bacterias, que su ambiente sea adecuado. Por eso te mandaba el tema de que no haya lluvias, el secado que sea bueno, la humedad del grano tiene que ser entre 6 y 8%. Todos esos factores hacen de que también las bacterias hagan su trabajo. Este, y ya para estar terminando, mi estimado, ¿me podría mencionar algunos métodos de conservación de alimentos ya para ir terminando, por favor? Métodos de conservación de alimentos, por ejemplo, algo más específico que me quieres decir. Como en tubérculos, granos, menestras, entre otras cosas. Ya, mira, todo lo que tenga glucosa o azúcar, almidón, son hechos para hacer fermentación. ¿Por qué ocurre eso? Las bacterias, no es porque ellos les gusten dar alimento a los humanos. Las bacterias lo que hacen es que buscan la glucosa y ellos los transforman dentro de su cuerpo, obtienen la energía para poder multiplicarse y el residuo es el ácido láctico, el ácido, eh, todos los ácidos que digamos que se necesitan, que pasan ese proceso, ya digamos que la excreción de la bacteria es que lo que nosotros obtenemos, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es aprovechar ese tipo de condición que tiene la bacteria de procesar para fabricar alimentos. Entonces, y hemos estudiado a las bacterias y a los hongos de una manera tal de que el proceso sea lo más preciso y lo más rápido, menos costoso para obtener el mejor resultado. Entonces, en conclusión, lo que te quiero decir con esto es que los métodos que tú mencionas, los métodos de conservación de alimentos, tienen que ver mucho en las crianzas de las bacterias. ¿Cómo puedo tener que el lactobacillus, ¿no? Por darte un ejemplo, pueda fermentar el azúcar en alcohol o en ácido láctico? ¿Cómo lo hago eso? Por ejemplo, primero tienes que conocer cómo se comporta la bacteria o no. Si tú observas cómo se comportan las bacterias, qué es lo que debes hacer y no debes hacer, pues obviamente obtienes mejor los resultados. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Cuando la bacteria siente que no es su temperatura ideal, muere. Entonces, si muere, la fermentación se interrumpe. La otra cosa que debes tener es la refrigeración, ¿no? Por ejemplo, las bacterias les gusta, como te voy a decir, un ambiente de grados Celsius determinado, pues eso determina también qué tipo de bacterias son, para que puedas hacerlo, ¿no? Para que puedas usarlo, ¿no? La otra, para alimentación, puedes usar también la conservación de alimentos. Como alimentos en sí, puede hacer la refrigeración, ¿no? Guardarle un frío, que eso lo conocemos todos, ¿no? Sí. En el frigider lo guarda de 0 grados
a 4 grados Celsius, ¿no? Ahora los frigideres vienen pues digitalmente, ¿no? Ahora las temperaturas tú puedes ponerlos de acuerdo de 0 grados Celsius a una cantidad que tú necesitas, 10 grados Celsius, 4 grados Celsius, ¿no? Y si tú quieres congelar, por ejemplo, ¿por qué quieres congelar un alimento? Porque los alimentos, algunos son más perecibles con otros. Si tú pones una carne y una manzana en tu mesa y en 5 días, vas a ver que la carne se pudrió más antes que la fruta, porque los procesos son diferentes metabólicamente. Entonces, los alimentos que se pudren más rápido, tienes que refrigerarlo aún con más grados Celsius. Por ejemplo, en refrigerar llegas hasta menos 15 grados Celsius, menos 10 grados Celsius, donde la temperatura es fuerte, y de esa manera puedes guardar mejor la cantidad de carne, pues, o pescado, o cualquier tipo de alimento, y te puede durar días y días congelado. En químicamente lo que te hace la bajada de temperatura es que las células de las carnes ya no se multipliquen tan rápido y su metabolismo que ellos que hacen ellas lo detienes. Deteniendo el metabolismo de las células, lo que haces es que ya no hagan la multiplicación y de esa manera se mantiene más tiempo como mejor dicho, más días, ¿no? Los otros, para preservar alimentos también ocurre también creo que también dentro está también la pasteurización, ¿no? Que es el tema también de que mata los patógenos para conservarlo más tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tú hierves leche en un envase, en una tetera o una olla, pues si tú hierves la leche hervida va a tener más tiempo de preservarse que la leche recién sacada de la vaca, porque también hay bacterias incluidas en la leche que van a fermentar la leche. Pero, pero si tú matas las bacterias fermentadas y quieres conservar la leche, pues la hierves, matas las bacterias y de esa manera la fermentación sería mucho más lenta. De esa manera podrías preservar más tiempo los alimentos. Eh, y también hay, digamos, bueno, ahora que está de moda, pues no todos los alimentos de plásticos que venden en vidrio o en plásticos también usan preservantes, ¿no? Los preservantes, por ejemplo, las jamonadas, todas esas también vienen con preservantes que hacen que lo mantienen el alimento mucho más tiempo o años inclusive dentro del envase para que de esa manera pues preserve más una galleta o una carne digamos, o cualquier tipo de alimentación. Ya usan alimentos químicos, digamos, preservantes químicos a base de sodio, generalmente es, y que eso hace que mantenga más tiempo el alimento, ¿no? Pero el problema está de que esos tipos de preservantes que utilizamos para envasar en plástico también se combina con el alimento. Y a veces, supuestamente, bueno, es un estudio, pero el estudio ya está totalmente cierto que también produce cáncer. Por eso consumir muchos alimentos preservantes, o por ejemplo, si tu dieta o tu alimentación mayormente es comer jamonada, galletas, digamos, productos de otro tipo de carnes envasadas, embutidos, todo eso tiene preservantes para mantenerla, pero esos preservantes consumen cáncer o alteraciones celulares dentro de la persona, ¿no? Ahora, eso no sucede de la noche a la mañana, no se sucede por años. Una vez que llega el tiempo ya acumulado, pues obviamente el cáncer se presenta, ¿no? Y mayormente se sucede cuando las personas han tenido ese tipo de alimentación, Ah, sí. ¿no? Por eso es que a veces las personas que tienen una dieta muy especial no consumen productos preservados, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Hay gente que no lo usa, hay gente que sí, ¿no? Yo, por ejemplo, generalmente no como atún, por ejemplo, porque el atún, por lógica, sé muy bien que tiene un preservante que lo mantiene por años, ¿no? La carne de pescado, imagínate, por años, ¿no? Y es por un par de años, 3 años, ¿no? Y eso, a veces ese jugo que tiene el pescado es el preservante. Y eso tiene un índice de cáncer, ¿no? Que eso ya está documentado, ¿no? Claro. Bueno, Y también lo otro preservante que también hemos tocado, que también puede ser por medio de la sal,
puede ser también cuando la carne, tú también puedes preservar la carne, ¿cómo? Porque anteriormente no había frigideres. Abres la carne, lo pones en tajadas y lo puedes meter sal. El sal lo que hace, ¿qué cosa es? Químicamente, deshidratar la carne. Deshidratar lo que significa sacar el agua de la carne. Al Claro. sacar el agua, pues puedes mantener más tiempo la carne, ¿no?